calles transmiten mil y una historias, trasfondos de Tabogo, cada ruta en Bogotá. En el centro caminando por la plaza de Bolívar, las aguas Septimazo, las cruces Candelaria. Sean todos bienvenidos a este especial desde el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Este lugar ha sido testigo de una gran labor científica. Y también el escenario de procesos históricos que marcaron el rumbo del país. ¡Comencemos! Para el Congreso es muy importante que los colombianos conozcamos nuestra historia. Por eso, en el año del 2017, se expidió la ley 1874, que estableció el regreso obligatorio de la enseñanza de la historia de Colombia en todos los colegios y escuelas. Su propósito es que nunca olvidemos de dónde venimos y para dónde vamos, porque el que no conoce el pasado puede repetir errores. En 1783 comenzó la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por José Celestino Mutis. Su misión era explorar el territorio y registrar la flora y fauna nativa. Artistas como Salvador Rizo y Francisco Javier Matis dibujaron y pintaron las especies que iban descubriendo, dejando un legado invaluable para la ciencia y el arte. A Santa Fe de Bogotá llega en marzo de 1761 y como todo buen médico cuando llega a un pueblo, a un corregimiento, a sacar cita con el doctor Mutis. Él es físico, es matemático, botánico. Él decía que para ser un buen curandero en aquella época debía haber asignaturas de física, matemática y de botánica. Tiene que lidiar en aquel entonces con las pandemias de la malaria o mal aire, tiene que lidiar con la pandemia de la viruela. Él es el que se encarga, pues el virrey le pide a él que se encargue de hacer la inoculación de la viruela. Y da una normatividad, le escribe al virrey que por favor que a partir de la fecha se crearan los cementerios retirados de los pueblos. Y además da una reglamentación, que sea 6 pies de profundidad, 6 por 3, 18, 1,80 de profundidad, que no es lo que se utiliza en los cementerios. Había una comunidad inquisidora en Cartagena, esta comunidad se ha huelillado, con la constitución de Villa del Rosario, ahí se reorganiza, toda la iglesia tiene que reorganizar, pero esta comunidad en esa época le hizo la vida imposible a José Celestino Mutis para hacer ciencia. Entonces él decide ordenarse sacerdote. Si ustedes los ven en su busto, tiene su profeta como sacerdote. Y esto a raíz de que también se puso a dictar los postulados de Galileo Galilei, de Copérnico y de Newton. Entonces él, para evitar ese tipo de errores, dice, no, me voy a ordenar sacerdote. Ya había visto asignaturas de teología en España. Su primera celebración o consagración eucarística o misa la celebra el 19 de diciembre de 1772 en el Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado por los jesuitas, Lobo Guerrero que el primer jesuita en 1604 funda el colegio. Allí en la iglesia de San Ignacio realiza su consagración el 19 de diciembre. Esta comunidad inquisidora le siguió haciendo la vida imposible y lo apoyó la corona española. Dijo, este es el tipo de educación que se va a implementar en nuestro territorio, gústele a ustedes o no les guste. El Observatorio Astronómico de Colombia fue la primera edificación de su tipo en América. Su construcción empezó a inicios del siglo XIX por encargo de José Celestino Mutis y estuvo a cargo de Fray Domingo de Petres. Sí, el 24 de mayo de 1802 comenzó la construcción en el jardín de la Casa de Expedición Botánica, que quedaba en lo que hoy en día es la Plaza de Armas del Palacio Presidencial. Petres no solamente construyó este hermoso lugar, sino la iglesia de la Concepción, bajando aquí entre la 9ª y la 10ª, la Catedral Primada aquí en la Plaza de Bolívar, parte de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la iglesia de Facatativá, la iglesia en Guaduas, Cundinamarca. Más adelante, Francisco José Caldas lo utilizó como lugar de reuniones secretas con los simpatizantes de la independencia. Esperen, entonces ¿la independencia no fue por un florero? Hace 215 años, para esta época, en el Observatorio Astronómico Nacional se reunieron un grupo de jóvenes adeptos a la causa independentista, entre ellos Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Antonio Baraya, Jorge Tadeo Lozano. Podemos decir que nuestra nación
o toda su causa independentista nace aquí en el observatorio. Nuestros profesores de historia siempre nos han vendido ese mito que ha sido el florero Llorente. La verdad fue era un arreglo de mesa. No fue el florero Llorente, sino fueron los movimientos de junta que se gestaron en Europa entre 1808 a 1814. Aquí en este movimiento de juntas, entonces aquí en Santa Fe de Bogotá era muy importante porque aquí había una casa del virreinato y era muy importante aquí organizar ese movimiento de juntas y se organizó aquí en el observatorio para salir a gritar lo que sería el 20 de julio, el grito de independencia. El viernes era día de mercado aquí en la Plaza de Bolívar, en lo que hoy conocemos como la Plaza de Bolívar. Era día de mercado cuando los marchantes salen todos vociferantes, cabildo abierto, independencia. Y estos jóvenes que estaban adentro en lo que es la Casa del Florero, pues estaban todos asustados porque los iban a dejar solos. Dijo, no, nos van a dejar solos y esto les compete a todos, nos compete a todos, por favor llámelos. Y es cuando se nombra a José Acevedo y Gómez, que estuvo en ese movimiento aquí en el observatorio, para que fuera y les dijera que no se fueran, que nos acompañaran en ese grito de independencia. Y es cuando sale José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, en el balcón gritando: compatriotas, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única e infeliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ve las cadenas, los calabozos y los grillos que os esperan. Si ese día no se lograba llevar ese virrey a firmar ese cabildo abierto, al día siguiente a todos los pasaban al paredón. Hoy sabemos que el observatorio fue clave en la historia y que junto a los cabildos influyó en el nacimiento de una nación. Un simple florero terminó convirtiéndose en un símbolo de libertad. Pero en 1828 el observatorio fue anexado al recién creado Museo Nacional, bajo la dirección de Benedicto Domínguez. El observatorio también fue refugio durante la batalla de San Agustín por el general Leonardo Canal. Una de las tantas guerras de 1860 y 1862 que vivió nuestro país. También conocida como la Guerra de las Soberanías, fue un conflicto entre el gobierno central conservador y fuerzas rebeldes liberales, lideradas por el expresidente Tomás Cipriano de Mosquera. En febrero de 1862, las fuerzas del general Canal fueron sitiadas en San Agustín. El general Leonardo Canales con su ejército se apodera del observatorio y la meridiana que está en el segundo piso del observatorio, la meridiana estaba en plomo. Cuando el general Canales se le acaban las municiones, pues levantan esta meridiana para hacer perdigones para los fusiles. Fue una toma muy violenta en aquella época. Pero el 23 de mayo de 1867, el observatorio es utilizado como reclusión del depuesto presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Después de un golpe de estado propinado por el general Santos Acosta. El general Tomás Cipriano Mosquera fue el impulsor de la ley de tenencia de manos muertas, expropiese y expúlsese. Las iglesias que tenían grandes extensiones de tierra se les expropian y que esas expropiaciones sirvan para crear los ministerios, crear hospitales o crear cuarteles militares. Esto generó para que el general Tomás Cipriano Mosquera solicitara un informe al Congreso de la República, lo cual se negaron. Y el 29 de abril de 1867, el general Tomás Cipriano Mosquera manda a cerrar el Congreso de la República. El 22 de mayo de 1867, Tomás Cipriano Mosquera pernotaba a lo que es el Palacio de San Carlos, hoy Cancillería de la República. Allí lo toman preso, se conoce como un golpe de cuartel de aquella época, y lo traen al día siguiente y lo recluyen aquí en el Observatorio Astronómico Nacional, más exactamente en la azotea o terraza. Se crea el primer Photoshop o fotomontaje de la fotografía de nuestro territorio. El fotógrafo de aquella época toma la fotografía y en él se ve reflejado lo que es la iglesia de Egipto y el Camerín del Carmen, no las iglesias que están hoy en día. El fotógrafo, para darle como una tranquilidad a sus seguidores, le monta la Catedral Primada. Y lo que quería decir con eso era que el general Tomás Cipriano de Mosquera está a salvo y goza de muy buena salud en la terraza del observatorio. El observatorio pudo en 1891 contar como director con uno de los grandes científicos de las ciencias exactas. Sí, por supuesto que estamos hablando de Julio Garavito Armero, quien realizó diferentes descubrimientos, como la ubicación latitudinal de Bogotá.
El doctor Julio Garavito Armero fue un ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Colombia que también hizo estudios de matemáticas y astronomía. En ese proceso de formación tuvo la oportunidad de trabajar en el Observatorio Astronómico y finalmente asumir la dirección de esta institución. Uno de sus aportes más importantes fue el estudio de la mecánica celeste. En entender el movimiento de la Luna, el Sol, la Luna, la Tierra, y hizo aportes muy importantes en la resolución analítica de las ecuaciones que determinan el movimiento de la Luna. Además del estudio de los cometas que pasaron por la Tierra entre 1901 y 1910, como el cometa Halley, y también el eclipse solar de 1916. Y una parte también importante fue que instauró la hora legal para el país a través del uso de los relojes que tenía el observatorio instalado en ese momento en sincronización con los relojes atómicos que ya se tenían en proceso de construcción o relojes eléctricos que eran parte del proceso de dar la hora a nivel mundial. El Observatorio Astronómico en la actualidad es un centro histórico, lo único que en este momento se hace es observación solar. El acontecimiento que observamos en el día de hoy aquí en nuestro centro histórico es cuando el Sol pasa por su punto más alto. Este acontecimiento ocurre el 31 de abril, 1 y 2 de marzo. A partir del 8 de septiembre, 9, 10 y 11 de septiembre se empieza a reflejar el Sol en la meridiana. En la meridiana está reflejado lo que es el polo norte y el polo sur. Fundamentalmente esta historia que comienza con Mutis, el pasado 20 de agosto cumplimos 222 años de existencia, es un hilo que no se ha roto, que finalmente aquí el observatorio forma parte fundadora de la Universidad Nacional de Colombia, así de otras instituciones como el Agustín Codazzi tiene sus orígenes en el observatorio, la Sociedad Geográfica de Colombia tiene sus orígenes en el observatorio, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas tiene sus orígenes en el observatorio, y eso nos llevó a que ya en la Universidad Nacional tenemos nuestra sede académica en donde los programas de posgrado en maestría y doctorado están formando los talentos del siglo XXI en las áreas ya no de astronomía en mecánica celeste, sino en astrofísica, en cosmología, en núcleos activos de galaxias, en física del Sol, que son las líneas de trabajo internacionalmente reconocidas de avanzada en la astronomía mundial. Esa herencia la estamos llevando a cabo y recientemente tenemos también el aporte del doctor Rodolfo Ginás, quien ha donado su telescopio personal de 1 metro a la Universidad Nacional. Esperamos colocarlo en funcionamiento a finalizar el año y darle a la comunidad astronómica del país un nuevo instrumento de trabajo. Y después de tantos años haciendo parte importante de nuestra historia colombiana, ¿en qué estado está todo este edificio? Este es nuestro último punto del recorrido. Este telescopio que vemos aquí lo trajo José María González Benito en 1881 y se armó con su domo o cúpula. Para las visitas al Observatorio Astronómico Nacional se pueden agendar en el correo electrónico opsan@boc.gov.co. Aquí al observatorio es un lugar de puertas abiertas para todo el público. Turistas pues pagan 8.200 y estudiantes de algunas universidades que cuando son grupos grandes pagan 6.200 con carné. Comunidad universitaria y personas de la tercera edad totalmente gratis. Y también pues pedimos para que nos colaboren con estos ingresos o estos recursos que no son mayores para poder lograr restaurar nuestro centro histórico, que es patrimonio de todos los colombianos y que tenemos que personalizarlos de este hermoso lugar porque cada día pues se está deteriorando, se está, como pueden ver aquí, pues la pintura de la cúpula está terriblemente y pues la universidad pues no tiene los recursos suficientes para su mantenimiento. Pues gracias al profesor Armando Higuera, que es el director del observatorio, en parte que me corresponde a mí en la parte administrativa acá, tenerlo lo mejor presentado para nuestros ilustres visitantes. El Observatorio Astronómico Nacional es un edificio de gran importancia para la historia de nuestro país. Porque quien aprende a conocer su historia, su cultura y su patrimonio, aprende a amar a su país. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Observatorio Astronómico Nacional, un lugar que guarda la memoria de Colombia. Amarillo, azul, redención.
calles transmiten mil y una historias tras fondos de Tabogo, cada ruta en Bogotá. En el centro caminando por la plaza de Bolívar, las aguas Septimazo, las cruces Candelaria o el abrazo de guerreros que habitan la zona, las mujeres y los hombres y por anden es la hora. La herencia Muisca, Zipa, Jiménez de Quesada, 6 de agosto, Santa Fe de Bogotá. El canal Congreso los invita a conocer un pedacito de nuestra historia a través de Vecinos del Capitolio. Quien aprende a conocer su historia, su cultura y su arte, aprende también a amar su país. Vecinos del Capitolio, solo por Canal Congreso Colombia. 6 de agosto, Santa Fe de Bogotá.